Claro que sí, momento de hablar de documentales, traer algunas noticias y también recomendaciones, ¿por qué no?, para esta semana y el fin de semana venidero. Arranquemos con las noticias y vamos a hablar primero del actor Jonah Hill, que ayer fue noticia porque se supo que en la temporada de festivales de otoño van a... No seas tarado, no seas tarado. Me hace un chiste Clemente y yo soy patán y me río. En la temporada de festivales de otoño va a estrenar un documental. El documental se llama Stats. Es un documental que lo tiene como protagonista y lo tiene dialogando con su psicólogo y hablan justamente de eso. Van a hablar de salud mental en el documental, pero la noticia ¿cuál es? No el estreno del documental, sino que Jonah Hill anunció que no va a promocionar la película, ni esta ni las que vengan por delante, justamente por preservar su salud mental. El tipo tiene ataques de ansiedad y lo que definió y decidió para lo que queda de su carrera es justamente no presentarse en festivales, no ir a todo lo que viene aparejado a la comunicación de un estreno, justamente por esta cuestión de su problema de salud mental, y que tiene ganas de que obviamente esto lo sepa la gente también para que entiendan por qué se van a ver sus películas, pero él no va a ser protagonista. Ayer no va a estar. hablábamos cuando me adelantabas un poquito esto, yo te mencionaba lo de Tom Holland, el actor de Claro. Hombre Araña, que se bajó de las redes sociales también por su salud mental. Es un tipo además que empezó una carrera como director, pero sigue actuando y protagonizando tanques. La última fue Don't Look Up, aquella película de Netflix junto a Leonardo DiCaprio. Él está espectacular. Espectacular, está ahí, pero es una noticia que nos llega y tiene que ver justamente también con el estreno de este documental que se verá en festivales y que nos va a llegar a plataformas, pero dentro de un tiempo. Es interesante hablar de la salud mental, perdón, a mí ibas a decir algo. Con respecto a Jonah Hill y el tema de su cuerpo y cómo el cuerpo de Jonah Hill está siempre como objeto de análisis, perdón. No, pensaba en términos contractuales, si eso no va a empezar a aparecer como... Porque en todos los contratos te hablan de una promoción y necesitan de la carita para que vaya a mostrarse y demás. Y en Estados Unidos, por lo menos, tengo la sensación de que esos arreglos de comunicación son bastante extensos, porque implican a veces viajes, implican junkets en algún lugar donde reciben a medios de todo el mundo, no solamente locales, más la cuestión alfombra roja y en este caso festivales también. El tipo se quiere bajar de todo. Igual eso. a efectos prácticos, si lo pensás desde el lado publicitario, es sobre la salud mental, sobre lo mal que está. Sí, y de hecho no exacto. puede, imagínate lo mal que debe estar, vamos a verla. Exacto, exactamente. Así que Stats es el documental que va a estrenar en festivales ahora Jonah Hill. Si les interesa el tipo como actor o como director, dirigió una película muy buena que se llama Mid-90s también, vale la pena ir a buscarlo. Vamos ahora con las recomendaciones, son 2/3 en realidad. La primera es una serie documental que encontré medio ahí perdida en Star Plus, se llama The Most Dangerous Animal of All, o el animal más peligroso de todos. Y esta es la historia de un pibe que desde muy chiquitito, desde muy pequeño, sabe que es adoptado, crece con esta familia que lo adoptó y crece. Y obviamente le pesa mucho haber sido adoptado, le pesa porque se hace las preguntas lógicas primero de quiénes son sus padres, pero además si el hecho de haber sido entregado por sus padres a él le redefine una cuestión de si lo querían o no lo querían, por qué lo dejaron, si él puede querer a otras personas de la misma manera cuando ya sea más grande y empiece a intentar armar su propia familia. Pero la cuestión es que cuando tiene 39 años aparece una mujer en su vida y la mujer le dice: yo soy tu mamá. Entonces él rápidamente va a conocer a esta mujer porque él quería saber quién era su madre. No es algo que los padres adoptivos le hayan negado, pero la realidad es que no tenían no tenían los datos. No tenían ninguna posibilidad de dar con ellos porque lo recibieron cuando tenía 3 meses y fue entregado por un hospital, porque a lo largo de la historia se van a ir enterando por qué. Pero la cosa es que empieza de grande un vínculo con su madre biológica, donde obviamente después de conocerla, después de charlar un poco, de darse cuenta que son parecidos y todo, surge la otra gran pregunta que es: ¿quién es mi papá? Y cuando empieza a hacer esa pregunta, la madre se muestra como un poco desvariando, como que no recuerda, dice. Creo que se llamaba así, pero no lo sé, yo estaba. Hasta que en un momento, a partir de otra gente, llega a dar con, no con un dato, sino con la afirmación de que la madre no le está contando toda la verdad. Y cuando le indaga un poco más y trata de llegar a la verdadera historia y saber quién es su padre, la madre empieza a contarle que cuando tenía 14 años, ella volvía de la escuela todos los días y había un pibe más grande que ella, 27 tenía,
que la esperaba, que la conquistó. La familia de la madre de nuestro protagonista había sido una familia que la había castigado mucho, la golpeaba a ella. Entonces, la verdad que ella quería escapar de la casa siendo muy joven y conoció a este pibe y a los 3 meses se fueron juntos, agarraron el auto, pero claro, él era mayor de edad, estaba denunciado por pedofilia, entonces rápidamente lograron detenerlo, a ella la devolvieron a la casa. Al poco tiempo él salió de la cárcel y la volvió a buscar, entre comillas la volvió a buscar o la volvió a secuestrar. Se fueron juntos nuevamente y así empieza una relación donde muchas veces lo terminan atrapando y la termina volviendo a buscar a la casa de la familia para sacarla de ahí, y en un momento ella queda embarazada. Y en el momento que queda embarazada, esta pareja que tiene no quiere seguir teniendo al niño, entonces lo entregan en adopción y después ellos se separan. La cosa es que el tipo dice, bueno, ya tengo una parte de mi historia, quiero seguir investigando, y resulta que cuando empieza a investigar da con el nombre, y cuando da con el nombre va a buscar artículos periodísticos y trata de entender qué fue de la vida de él, no solo en ese momento o la vida anterior, sino qué pasó después, y lo que descubre es que su papá es el asesino del Zodíaco. No, tremendo. Entonces, Tremendo. ahí es donde empieza esta historia, cuando, ¿qué pasa si descubrís que tu papá biológico es un asesino serial? Con respecto al asesino del Zodíaco, que hay películas y hay documentales y demás, está 100% probado que era el asesino del Zodíaco, porque viste que siempre estaba... Claro. Hay uno que es como el sindicado, como el asesino. Exacto. Sería este, digamos. Sí, exactamente. Es en la pantalla para el que lo esté viendo en YouTube, en Twitch, en Caseta O. La foto blanco y negro es la del padre, el señor pelado al lado. Es el cantante de Ariem. Es Rob Halford, pero justamente es el hijo que está tratando de entender la historia de sus padres biológicos. Me gustó mucho el primer episodio, sobre todo por cómo está narrado, por cómo va siendo contada la historia, y la verdad que recontra vale la pena buscarlo. Está en Star Plus, es una serie documental de 4 episodios de 1 hora y hasta ahora viene muy pero muy bien. Muy buena, muy buen caso. La segunda es una, no es una serie documental, pero sí es una película episódica, tiene 2 partes, en realidad es una película en 2 partes, sí a su vez es el primer episodio de la segunda temporada de Untold. Untold es Al Descubierto, una serie documental que el año pasado estrenó Netflix y que yo siempre digo, suena un poco peyorativo, que funciona como el 30x30 de ESPN para Netflix. Son historias deportivas, pero que tienen algo para contar, no simplemente del acontecimiento deportivo, sino también en la periferia de distintas personas, de sus vidas, del acontecimiento puntual, como puede haber sido la pelea en el partido de los Detroit Pistons. Bueno, hay un montón de historias que nos dejó la primera temporada, sí, muy buenas Jenner, todas. Caitlyn Jenner, por ejemplo, o Mardy Fish, el tenista también. Excelentes. Pero en este caso aparece la segunda temporada, y en esta segunda temporada ya se estrenó el primer capítulo, se van a ir estrenando uno por mes, si no me equivoco, y en este caso el segundo episodio se llama La novia que no existió. Y acá tenemos que ir a conocer la historia de Manti Te'o, o Manti Te'o. Él es un pibe que nació en Hawái, que vivió con su familia, que en un momento viajó a Los Ángeles y empezó a entrenar. Y la idea, porque obviamente su familia también venía de ahí, él quería dedicarse al fútbol americano y termina consiguiendo una beca en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame, para jugar fútbol norteamericano ahí. El fútbol americano universitario es muy grande en Estados Unidos, es como casi tan grande como la NFL, como sí, la liga profesional. Tiene televisación, tiene mucha guita metida. El famoso trofeo Heisman, ese que lo recibe un deportista universitario, o sea, es el rendimiento del año del deportista universitario. La cosa es que Manti Te'o es un tipo que dentro del equipo se encarga de taclear, es el tipo que va a bajar muñecos y obviamente demuestra condiciones desde muy joven. Entonces consigue, como les decía, la beca en la universidad y empieza y rápidamente se convierte como un poco en el capitán de Notre Dame. Punto y seguido para Notre Dame, que Notre Dame es ese equipo que funciona mucho con la mitología también y con la idea de armar grandes historias atrás de sus deportistas. No sé si conocen la historia de Rudy, por ejemplo, un pibe que era muy bajito de estatura y que él quería jugar fútbol americano y se convirtió en una gran historia. Obviamente esa historia salió de Notre Dame. Hay otras historias más, pero digo, hay mucho de la cosa épica y de la epopeya atrás de este club y de esta universidad. La cosa es que en Manti Te'o también encuentran una historia para contar, porque en algún momento él está jugando para la Universidad de Notre Dame y esa mañana se entera que su abuela se murió
y a las pocas horas se entera que su novia también se murió. No. Entonces imagínate que ese pibe sale a la cancha enterándose de esas dos noticias y obviamente está en el medio de una crisis, pero por su abuela y por su novia, el tipo sale a jugar y demuestra de manera muy heroica, como una película hollywoodense, que necesitaba hacerlo por ellas. La cosa es que esta historia llega a todo el mundo, a los periodistas, al público, y dicen, mirá esta historia de resiliencia, este chabón que se le muere la abuela y a las horas se le muere la novia. Y preguntaba a alguien de qué murió la novia, porque la abuela puedes asumir que se muere de vieja. La novia se muere de leucemia. Mirá. Entonces vos decís, bueno, la puta como este chabón, y además tenía muchas condiciones, entonces rápidamente para los periodistas y para los medios especializados construyen también la imagen del gran jugador más la gran historia que tiene de vida a partir de la tragedia que le tocó vivir. La cosa es que la novia no existía. ¿Quién la inventó? Y acá es donde empieza esta historia y preguntarse quién la inventó. ¿La inventó él para tener esta historia, para tener este motivo en el medio? Relato, sí. ¿O en realidad el tipo es víctima de catfishing, este método tan famoso en los últimos años de catfish, donde conoces... ¿Qué preferís, ser el malo o el boludo? Bueno, puede ser, está bien que lo traigas a colación porque para el que no lo sepa, y hay documentales y hay programas de tele vinculados con esto, el catfish es cuando uno es embaucado, cuando uno es timado por alguien en internet, vos conocés a alguien en las redes, en su momento se daba mucho en Facebook, pero puede ser en cualquier otra plataforma, y con el cual empezás a establecer un vínculo que puede terminar en una relación, y es una relación a distancia, pero es una relación a distancia que se va complejizando porque de repente vos ves imágenes y empezás a construir la historia atrás de esa persona que estás conociendo. Se supone que conoces a su familia, te empieza a contar lo que hace, lo que le gusta, lo que no le gusta. Empiezas a hablar por teléfono, hablas con una persona y decís, bueno, es la persona que yo estoy viendo en imágenes. Hasta que de repente te encontrás con que quizás se trata todo de una mentira, que es alguien que está armando un personaje, que muchas veces no es ni una mujer la que se hace pasar por esa mujer, sino que puede ser un chabón. ¿Pasó el año pasado? El año pasado con pasó un jugador de vóley italiano. Exacto. Que le mostraban, de hecho eran las fotos de Alessandra Ambrosio, una modelo bastante popular, le sacó $700.000 a lo largo de 10 años más o menos. En este caso hay una relación que se construye y que crece, y él empieza a tuitear y a hablar de mi novia, mi relación, sin dar como mucha aclaración de es una relación a distancia. También hay mucho de la cuestión religiosa acá en el medio, porque el tipo viene de una familia muy religiosa, entonces no es cuestión, viste, no puede estar contando de ahí, me enamoré de una distancia, cuando casi están para arreglarle el matrimonio con otra mina, ¿no? Pero la cosa es que esa historia empieza a construirse, hasta que en un momento pasan un montón de cosas que las tienen que ir a ver al documental, pero el tipo descubre que efectivamente la persona con la que está hablando hay algo raro, o sea, por lo menos hay algo raro. Él en el medio era una época donde el catfish no era tan conocido, pero él hace algunos ejercicios para saber si efectivamente lo están engañando o no, y la otra persona es muy inteligente para llevarlo a terminar convenciéndose de que realmente existe su Está bueno relación. para contar, porque generalmente cuando aparecen estos casos uno dice, pero ¿cómo no te das cuenta? En el caso de el jugador de vóley italiano, él decía que, por ejemplo, contaba con muchísima vergüenza que cada vez que quería hacer una llamada, una videollamada, había algún problema, entonces le decía, no, hablemos solo por teléfono, bueno, todo no esto tengo sucede. ancho de banda, Bueno, también llamo y se corta. También tenés que tener alguna condición que una persona estar muy solo. haya estudiado, la puede encuadrar en un marco, pero la verdad es que, no sé, digo, a la tercera vez que te dice no nos podemos ver y mandame plata, se la dejás de mandar. En el caso de Manta y Teo, de este jugador, de este estudiante de Notre Dame, lo que él decía es que también le convencía mucho la relación a distancia, porque él estaba muy concentrado en su carrera deportiva y la verdad que no estaba para tener una relación, era el ¿entendés? Mano a vínculo que mano podía tener. o viajar, exactamente. Él estaba muy, muy abocado a lo que era. ¿En qué año fue esto? Esto fue principio de los 2000. Ah, ok. Principio de los 2000. Pero la cuestión, para cerrar y para que vaya a ver Untold, es que víctima una vez, víctima dos veces, porque después de ser víctima de catfish, aparece la noticia en los medios
Y de repente empiezan estas preguntas, ¿fue víctima o efectivamente él también es cómplice del armado de esta historia con una supuesta novia muerta para que los medios lo endulcen y lo tengan puesto en un lugar por la historia de vida que tanto garpa? Tu pregunta ahí. Claro, no, mi pregunta era por eso, porque ¿qué preferís? ¿Ser el malo que inventó una historia para quedar bien o que el mundo sepa que te engañaron durante años una pareja que no existe? Se llama Untold, la novia que no existió, y antes hablamos de The Most Dangerous Animal of All, el animal más peligroso de todos, para ver en Star Plus, este último en Netflix. Muchas gracias, Juan. Nos queda todavía, nos queda mucho, dale. La ciudad suena en Urbana Play. Urbana Play 100.